En mi 50º cumpleaños, mientras soplaba las velas de un pequeño pastel comprado en una tienda, solo, en mi oficina vacía, mi esposa, Ranata, entró con los papeles del divorcio y dijo las palabras más crueles que he escuchado en mi vida. «Estás arruinado. Eres viejo. Ya no significas nada para mí». El pastelito era de chocolate, costó 99 centavos en la gasolinera Shell de la esquina. Solo tenía una vela, porque no vendían los números 5 y 0 por separado. Le había cantado el feliz cumpleaños a mí mismo en un susurro, sintiéndome ridículo, pero lo hice de todos modos, porque hay tradiciones que no deberían morir en soledad. El envoltorio seguía sobre mi escritorio, junto a una foto de tiempos mejores. Ranata, nuestra hija Meredith y yo, en las cataratas del Niágara, hacía apenas 2 años. Los tres con esos ridículos ponchos amarillos, riendo como si el mundo nos perteneciera. «Dennis, ¿siquiera me estás escuchando?» La voz de Ranata atravesó mi recuerdo como una cuchilla cortando un pastel. Ella estaba allí, con su ropa deportiva de diseñador, de esas que cuestan más que mi presupuesto semanal de comida. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. A su lado, su abogado, Daten, parecía un buitre con traje de 3 piezas. Ranata lucía hermosa y fría, como si el invierno hubiera tomado forma humana y hubiera decidido destruirme personalmente. «Te escuché», respondí, con una voz más firme que mis manos temblorosas. «Arruinado, viejo, nada. Entendido. Bien. Entonces firma estos papeles sin hacer un escándalo», dijo, empujando los documentos sobre mi escritorio, justo a través del betún de chocolate, dejando una mancha marrón sobre las palabras petición de disolución de matrimonio. «Me quedo con la casa, Dennis. Con los autos, con lo que queda de los activos del negocio. Y Meredith vivirá conmigo a tiempo completo. Está avergonzada de ti». Sus amigas le preguntan por qué su padre pasó de tener 5 tiendas a vivir encima de una ferretería. ¿Qué se supone que debo decirles? La verdad, quise responder. Quise decir que Dennis Talbot había enfrentado una demanda fraudulenta para proteger su reputación y a sus clientes. Que gastó todo lo que tenía para demostrar que las tuberías no eran defectuosas. Y que tenía razón. Que ganó el caso, pero perdió todo lo demás en honorarios legales. Que hizo lo correcto, aunque le costara todo. Pero no dije nada. Porque cuando tu hija de 16 años no te devuelve las llamadas y tu esposa te mira como si fueras algo pegado a la suela de su zapato, tener razón deja de importar. «Señor Talbot», intervino Daten por primera vez, con una voz suave como el aceite y el doble de resbaladiza. «La señora Talbot está siendo bastante generosa considerando las circunstancias. Tendrá derechos de visita, por supuesto, siempre que pueda proporcionar un alojamiento apropiado». ¿Generosa? Lo miré. Probablemente ganaba en 1 hora más de lo que yo hacía en un mes. «Está tomando lo que le corresponde», corrigió Ranata, mientras examinaba sus uñas perfectamente cuidadas, como si la conversación la aburriera. 22 años, Dennis. 22 años apoyando tus sueños. Esperando al próximo año, cuando viajaríamos, cuando trabajarías menos, cuando seríamos más importantes que los tubos de cobre y las hojas de cálculo. Pero ese próximo año nunca llegó, ¿verdad? Mi nombre es Dennis Talbot, y hace 6 meses era dueño de Talbot Plumbing Supply, una cadena que empezó conmigo, una camioneta y una promesa a mi mentor, Frank Ostracki, de que haría algo grande con mi vida. Mi esposa, Ranata, solía presumir de mí en las cenas, me llamaba su constructor de imperios. Nuestra hija Meredith solía correr hacia mis brazos todas las mañanas antes de ir a la escuela, gritando «¡Papá!», como si yo fuera su persona favorita en el mundo. Ahora, Ranata estaba en la oficina que alquilaba por $300 al mes, llamándome nada. Meredith no me hablaba hacía 3 semanas, salvo un mensaje de texto: «Deja de llamarme». Con punto final. Como si hasta su puntuación estuviera decepcionada de mí. «Firma los papeles, Dennis», dijo Ranata, dirigiéndose hacia la puerta. «Mi abogado te enviará los detalles por correo electrónico. Ah, y feliz cumpleaños».
Diría que espero que sea un buen día, pero ambos sabemos que esos días quedaron atrás. La puerta se cerró con un clic que sonó como el final de todo. Me quedé sentado allí, con el betún de chocolate manchando los documentos legales y la foto de las cataratas del Niágara mirándome con su felicidad congelada. La broma era sobre mí. Había luchado tanto por salvar mi reputación empresarial que perdí todo lo que realmente importaba. Pero hay algo sobre tocar fondo en tu 50º cumpleaños. Empiezas a notar cosas que antes ignorabas. Como el viejo maletín en la esquina, cubierto de polvo, que mi mentor Frank me había dejado cuando murió en 2000. Llevaba 14 años cerrado, porque Frank me dijo que lo abriera solo cuando lo necesitara de verdad. Mirando esos papeles de divorcio y ese futuro manchado de betún, en el que ya no significaba nada para nadie que amaba, escuché la voz de Frank en mi memoria, con su acento polaco. Denis, hijo mío, a veces un hombre debe perderlo todo para encontrar lo que lo ha estado esperando desde siempre. Ese día ella se llevó todo. La casa donde Meredith dio sus primeros pasos. Los autos con los que íbamos a los partidos y a las vacaciones familiares. El negocio por el que sangré. Y la hija que solía llamarme su héroe. Pero lo que encontré en aquel maletín probaría que Frank Ostracki me había dejado algo que Renata jamás podría quitarme, una segunda oportunidad. Una oportunidad escondida en la taquilla 243 de la Estación Unión, que había esperado 14 años el momento exacto en que un hombre llamado Denis Talbot estaría lo suficientemente roto como para ser reconstruido. La vida no siempre fue tan vacía. Apenas 6 meses atrás, yo era Denis Talbot, el hombre que había convertido Talbot Plumbing Supply de una simple camioneta en una cadena de 5 tiendas por todo Ohio. Cada mañana me levantaba a las 5, en nuestra casa colonial de 4 habitaciones en Shaker Heights. Besaba la frente de Renata mientras fingía seguir dormida y me dirigía a la tienda original, en la avenida Carnegie. Esa tienda era mi creación, la primera que abrí en 2001 con un préstamo de Frank Ostrowski y más determinación que sentido común. Frank era más que un mentor, era el padre que necesitaba cuando el mío, Gerald, se bebió la vida hasta morir cuando yo tenía 19 años. Frank me encontró trabajando en una ferretería, lleno de rabia y sin rumbo. «Tienes buenas manos», me dijo con ese acento polaco tan marcado, mientras me observaba arreglar un grifo. «Pero buenas manos sin una buena cabeza son solo potencial desperdiciado. Ven a trabajar conmigo. Te enseñaré sobre negocios». Durante 5 años fui su sombra. Él era dueño de Ostracki Industrial Supply. Nada lujoso, pero lo dirigía con precisión absoluta. Me enseñó todo, cómo leer a las personas, cómo negociar, cuándo arriesgar y cuándo retirarse. Los negocios son como la plomería, decía, con un cigarrillo colgando de los labios a pesar de las súplicas de su esposa Elena para que dejara de fumar. Todo debe fluir en la dirección correcta, o todo el sistema se bloquea y causa un gran desastre. Cuando le dije a Frank que quería abrir mi propia empresa, esperaba que se enojara. Pero en lugar de eso, me entregó un cheque por $50,000. «No es un préstamo», dijo cuando protesté. «Es una inversión en ti. Me lo pagarás teniendo éxito». Conocí a Renata en la boda de mi prima Teresa, en 1999. Ella trabajaba entonces en el First Ohio Bank, tramitando préstamos con un traje azul marino que la hacía parecer capaz de conquistar el mundo. Durante el baile del pollo, se inclinó hacia mí y susurró: «Esta es la tradición más estúpida de las bodas estadounidenses». Y fue en ese instante cuando supe que iba a casarme con ella. «No soy nadie especial», le advertí en nuestra tercera cita, tomando café en un pequeño restaurante de la calle 25 Oeste. «Trabajo para un viejo polaco, conduzco una camioneta con 10 años encima y mi idea de lujo es ponerle tocino a la hamburguesa». «Denis», dijo ella, extendiendo la mano para tomar la mía, «ya he salido con hombres especiales, y normalmente eso es un código para egoístas. Tú eres real. Eres amable. Y cuando hablas de tus sueños para el negocio, tus ojos brillan como la mañana de Navidad. Eso vale más que cualquier lujo». Nos casamos en el año 2000. Nada grande,
Solo familia y amigos cercanos en el jardín de la casa de sus padres. Frank dio un brindis que hizo llorar a todos, llamándome el hijo que Dios se olvidó de darme, pero se aseguró de que encontrara de todos modos. El padre de Renata, Hugo, un inmigrante colombiano de carácter firme que manejaba 3 restaurantes exitosos, me apartó más tarde y me dijo: «Si haces llorar a mi hija, tengo muchos lugares donde esconder un cuerpo», y luego me abrazó, añadiendo: «pero creo que la harás muy feliz». Meredith llegó en el 2003, durante una tormenta de nieve en febrero que paralizó toda la ciudad. La sostuve por primera vez mientras la nieve se acumulaba contra las ventanas del hospital. Era un milagro de poco más de 3 kilos, con el cabello oscuro de Renata y mi barbilla terca. «Papá está aquí», le susurré, y ella agarró mi dedo como si nunca fuera a soltarlo. Aquellos fueron los años dorados. El negocio crecía de manera constante. Compramos la casa en Shaker Heights. Meredith jugaba fútbol infantil, con poco talento pero con entusiasmo desbordante. Las cenas de los domingos eran en casa de Hugo y María, donde Hugo se quejaba de que mi español era horrible mientras llenaba mi plato una y otra vez. Mi hermano Coulten pasaba por la tienda para pedir prestadas herramientas que nunca devolvía. Mi madre, Patty, cuidaba a Meredith y le contaba historias sobre cómo su padre algún día sería más grande que Home Depot. Frank murió en octubre de 2009. Cáncer de pulmón. Avanzó más rápido de lo que nadie esperaba. En el hospital, me entregó su viejo maletín. «Cuando más lo necesites», jadeó. «Sabrás cuándo. Prométemelo, Dennis. No lo abras hasta entonces». «Frank, ¿de qué estás hablando?» «Promételo». «Lo prometo». Murió 2 días después. Elena, su esposa, lo siguió 6 meses más tarde, con el corazón rendido, incapaz de seguir latiendo sin él. En el funeral, su hijo Mickey apareció desde California, olfateando el testamento. Se enfureció al saber que Frank no le había dejado nada, solo una carta explicando por qué. Para el año 2015, tenía 5 tiendas y 40 empleados. Renata había dejado el banco para encargarse de nuestras finanzas. Meredith se estaba convirtiendo en una adolescente. Un minuto eran suspiros, portazos y sarcasmos, y al siguiente se acurrucaba en mi regazo para ver una película. Éramos el sueño americano hecho realidad. El aprendiz del inmigrante que prosperó. Toda esa hermosa y desgastada historia, pero nuestra. Debí haber notado las grietas formándose. Las jornadas de 16 horas que se convirtieron en 17, luego en 18. Renata cenando sola, una y otra vez. Los conciertos de Meredith que me perdía por emergencias de inventario. Solo un año más se convirtió en mi mantra, en mi excusa, y en la soga que lentamente se apretaba alrededor de mi cuello. Frank me había enseñado todo sobre los negocios, excepto cuándo detenerme. Cuándo decir basta. Cuándo elegir a la familia por encima de otro trato, otra tienda, otro dólar. La demanda llegó un martes de marzo, entregada por un notificador que parecía sentir lástima mientras me daba los documentos. 12 propietarios en Lakewood estaban demandando a Talbot Plumbing Supply por $3.200.000, alegando que las tuberías de cobre importadas que había vendido se habían corroído y causado daños catastróficos por agua en sus casas. Las fotos eran devastadoras: techos colapsados, pisos de madera arruinados, un piano de cola destruido, álbumes familiares reducidos a pulpa. «Esto tiene que ser un error», le dije a Renata esa noche, extendiendo los documentos sobre la mesa de la cocina. «He vendido esas tuberías durante 3 años. Mismo fabricante, mismas especificaciones. Nunca hubo una sola queja». «Entonces defiéndete», respondió ella, pero su voz sonaba cansada. «Solo, hazlo rápido, Dennis. No podemos permitirnos una batalla legal larga». Defenderse rápido resultó imposible. Mi abogado, Ackerman, descubrió que el contratista que había instalado los 12 proyectos, un hombre llamado Wade Jessup, había usado el tipo de fundente equivocado, provocando una reacción química que aceleró la corrosión. Pero demostrarlo requería declaraciones, testigos expertos, pruebas metalúrgicas
y dinero saliendo de nuestras cuentas como el agua de esas tuberías rotas. ¿Cuánto costaría llegar a un acuerdo? Le pregunté a Ackerman después de 3 meses de infierno legal. Quieren 2 millones. Tu seguro cubrirá la mitad. Pero no hice nada malo. Esas tuberías eran perfectas. Tener razón a veces cuesta más que estar equivocado, Dennis. Tú decides. Elegí tener razón. Que Dios me ayude, elegí demostrar mi inocencia por encima de todo. Hipotequé la casa sin decírselo a Ranata al principio, convencido de que ganaría y refinanciaría antes de que lo notara. Vendí las 2 tiendas menos rentables para pagar a los peritos. Liquidé nuestras cuentas de jubilación, prometiéndome reemplazar cada centavo con intereses. Ranata se enteró de la hipoteca cuando el banco llamó por un pago atrasado que olvidé hacer mientras me preparaba para las declaraciones judiciales. La pelea esa noche sacudió la casa. ¿Hipotecaste nuestra casa sin decirme nada? Me gritó, sosteniendo el estado de cuenta con las manos temblorosas. Esta casa, donde vive nuestra hija, donde mis padres vienen a cenar los domingos, ¿y tú simplemente la firmaste? Tenía que demostrar que no éramos responsables. Mi reputación, la reputación del negocio. ¿Y nuestra reputación? ¿Nuestro futuro? ¿El fondo universitario de Meredith? ¿Los viajes que planeamos? ¿La vida que estábamos construyendo? Cuando gane el caso. Si ganas, Dennis. Y aunque ganes, ¿entonces qué? Ya estamos hundidos. Hugo nos ofreció dinero. ¿Sabías eso? Mi padre, con 70 años, quiere darnos sus ahorros porque eres demasiado orgulloso para admitir que lo estás perdiendo todo. Fue entonces cuando noté que había empezado a ir al gimnasio todos los días, a veces 2 veces al día. Necesito aliviar el estrés, explicaba. Pero comenzó a hablar de Brice, el entrenador, que también era coach de vida, que tenía ideas sobre cómo manifestar tu mejor versión y no anclarte a barcos que se hunden. Mi hermano Coulten intentó advertirme. Estábamos en la tienda original un sábado, revisando el inventario para ver qué más podíamos vender. Vi a Ranata ayer en Starbucks con ese entrenador, me dijo con cuidado. Se veían bastante cómodos. Son amigos, Coulten. Ella necesita amigos ahora. Yo casi no estoy en casa. Estoy estresado todo el tiempo. Dennis, abre los ojos. Ya tiene un pie fuera de la puerta. Y Meredith está diciendo en la escuela que su padre se va a la quiebra. Los chicos son crueles, hermano. Se burlan de ella. Gané la demanda en septiembre. Absoluta vindicación. El juez determinó que la culpa era completamente del instalador, Wade Jessup, por su mala práctica. El tribunal estaba casi vacío cuando leyeron el veredicto. Ranata no estaba. Dijo que estaba en un fin de semana de spa con su hermana, aunque su hermana publicó fotos desde casa ese mismo fin de semana. Pero ganar se sintió exactamente como perder. Los honorarios legales ascendieron a $1.400.000. Había gastado todo lo que tenía para proteger una reputación que ya no importaba, porque ya no tenía negocio alguno que proteger. 3 tiendas se habían ido, la casa estaba fuertemente hipotecada, las cuentas de retiro vacías, y Meredith ya ni siquiera me miraba. Mis amigas te llaman el plomero que tiró su vida por el inodoro, me dijo una noche, cuando intenté ayudarla con la tarea. Se burlan de mí, papá. El papá de Brianne acaba de comprar un barco. La familia de Kelsey se va a Europa. Y mi papá destruyó toda nuestra vida solo para demostrar un punto sobre unas estúpidas tuberías. La mañana de mi cumpleaños fui al banco a intentar conseguir otro préstamo. El gerente, con quien había hecho negocios durante 15 años, no fue capaz de mirarme a los ojos. Lo siento, Dennis, dijo. Tu proporción de deuda e ingresos, las hipotecas existentes, las pérdidas del negocio, no hay nada que pueda hacer. Compré aquel pastelito de 99 centavos con monedas que encontré en el portavasos de mi camioneta. El sabor del fondo del abismo es a betún de chocolate rancio de gasolinera,
comido solo mientras tu esposa te entrega los papeles del divorcio y tu hija finge que no existes. Después de que Ranata se marchó de mi oficina esa noche, me quedé sentado en la oscuridad durante horas. La luz de la calle proyectaba sombras sobre el viejo maletín de Frank, que descansaba en la esquina. El cuero reflejaba lo suficiente de aquella luz como para recordarme que todavía estaba allí. 14 años había esperado, paciente como un perro leal, guardando el secreto que Frank había dejado dentro. Lo coloqué sobre mi escritorio a las 2 de la madrugada, pasando los dedos por el cuero desgastado. Frank había llevado ese maletín todos los días que lo conocí, tratándolo como si contuviera códigos nucleares en lugar de facturas y envoltorios de sándwiches. Los cierres de bronce estaban deslustrados, pero firmes, y se abrieron con un clic tan satisfactorio como ensordecedor en la oficina vacía. Dentro había un solo sobre, amarillento y quebradizo por los años. Mi nombre estaba escrito en la parte frontal con la letra temblorosa de Frank, formada con la precisión cuidadosa de quien aprendió inglés como segundo idioma y nunca lo dio por sentado. La carta en su interior era breve, escrita en papel del Hotel Marriott del centro, probablemente de uno de nuestros viajes de negocios a Cleveland. Dennis, hijo mío, si estás leyendo esto, la vida te ha derribado. Bien. El suelo es donde aprendemos a levantarnos. Cuando tu vida se desmorone, ve al casillero 243 en la estación Union, en Cleveland. La llave está pegada bajo el forro del maletín. No confíes en nadie con esto. Ve solo. Recuerda lo que te enseñé. A veces Dios cierra todas las puertas para que finalmente notes la ventana. Frank. La leí 3 veces antes de que las palabras realmente cobraran sentido. Luego palpé con cuidado el forro interior del maletín hasta que mis dedos encontraron una pequeña protuberancia en la esquina. La cinta adhesiva estaba vieja, quebradiza, pero aún sostenía una llave de bronce con el número 243 grabado en la superficie. Cleveland quedaba a unas 4 horas. Tenía quizás $40 en la cartera y un cuarto de tanque de gasolina. Mi camioneta necesitaba un cambio de aceite desde hacía unos 3.000 kilómetros, y la luz del motor se había vuelto una compañera permanente. Pero Frank nunca me había engañado, ni una sola vez en todos los años que lo conocí. Llamé a Coulton a las 3 de la mañana. Contestó al quinto timbrazo, con una voz espesa de sueño y preocupación. Dennis, ¿qué pasa? ¿Es mamá? No, nada de eso. Necesito pedirte tu camioneta prestada y $200 para gasolina y peajes. Hubo una pausa. Podía imaginarlo incorporándose en la cama, mirando el reloj. Son las 3 de la mañana, hermano. Lo sé. No te pediría esto si no fuera importante. ¿Esto tiene que ver con Ranata? Porque si estás pensando en hacer algo estúpido, tiene que ver con Frank. Algo que me dejó. No puedo explicarlo ahora, pero necesito llegar a Cleveland. Otra pausa. Más larga esta vez. Estaré allí en 20 minutos. Esa era la cosa con Coulton. Probablemente había tomado prestadas herramientas mías por un valor de $10.000 a lo largo de los años. Nunca devolvió una sola llave inglesa. Pero cuando importaba, aparecía. Llegó al estacionamiento con su camioneta F-150, me entregó las llaves y $250 en efectivo, y solo dijo: «Sea lo que sea esto, espero que te ayude». El viaje a Cleveland me dio demasiado tiempo para pensar. Vi el amanecer pintar de dorado las tierras de cultivo de Ohio y recordé haber recorrido esa misma ruta con Frank en el 2005, cuando íbamos a reunirnos con proveedores. Durante todo el trayecto me contó cómo había escapado de Polonia en 1981, escondido en un contenedor de carga con otras 6 personas, sobreviviendo con botellas de agua y barras de chocolate estadounidenses durante 5 días. «América me salvó la vida», me dijo, mirando los campos pasar. No solo porque escapé del comunismo, sino porque aquí a nadie le importa si mi inglés es malo o si no tengo educación elegante. Solo importa, ¿puedes trabajar? ¿Pueden confiar en ti? ¿Eres un hombre de palabra? Tú tienes las 3 cosas, Dennis. Por eso triunfarás. Pero no había triunfado, ¿verdad?
Lo había perdido todo. Mi esposa sentía repulsión por mí. Mi hija estaba avergonzada. Mi negocio había desaparecido. Tenía 50 años y estaba empezando desde menos que cero. ¿Qué podría haber en un casillero que cambiara algo de eso? La estación Union apareció a la vista poco después de las 9 de la mañana. El edificio estaba más concurrido de lo que esperaba. Viajeros matutinos apresurados por el gran vestíbulo, todos pareciendo tener un destino más importante que el mío. Me acerqué al mostrador de información y pregunté por los casilleros de largo plazo. Nivel del sótano, pasando el restaurante cerrado, por la puerta que dice solo personal autorizado, dijo el encargado sin levantar la vista. Pero debe hablar primero con Eugene, el administrador del almacenamiento. Su oficina está justo antes de las escaleras. Eugene resultó ser un hombre de unos 60 años, con mirada cuidadosa y manos que hablaban de trabajo duro. Examinó mi llave como si pudiera ser falsa, luego sacó un libro de registros que parecía más viejo que ambos juntos. Casillero 243, murmuró, pasando las páginas. Esto sí que es curioso. Dice aquí que fue pagado en octubre de 2009, con 40 años de adelanto. En efectivo. ¿Tiene identificación? Le entregué mi licencia. La observó, luego me miró, luego volvió al libro. Dennis Talbot, dijo lentamente. Ese es el nombre en el contrato de renta. Usted es la única persona autorizada para abrirlo. Se levantó, tomó un enorme llavero de la pared y añadió. Sígame. Y, hijo, sea lo que sea que haya allí, alguien quiso asegurarse de que solo usted lo encontrara. Eugene me guió por un laberinto de pasillos que parecían olvidados por el tiempo. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre nuestras cabezas, y nuestros pasos resonaban en las paredes de concreto pintadas de un verde industrial que no existe en la naturaleza. Cuanto más avanzábamos, más antiguo se veía todo, como si viajáramos hacia atrás en la historia de la estación. Esta sección se construyó en 1931, dijo Eugene, notando mi expresión. Ya no las hacen así. Estos casilleros sobrevivieron la depresión, 2 guerras y décadas de inviernos de Cleveland. Sea lo que sea que su amigo guardó aquí, eligió bien el lugar. El casillero 243 estaba al final de una fila, un poco más grande que los demás, con herrajes de bronce verdosos por el paso del tiempo. Eugene introdujo su llave maestra primero, luego asintió para que usara la mía. La cerradura giró con una suavidad sorprendente, como si hubiera estado esperando todos esos años solo para ese momento. La puerta se abrió y mis rodillas cedieron. Eugene me sostuvo del brazo, evitando que cayera contra la pared. ¿Está bien, hijo?, preguntó. No pude responder. Ni siquiera pude respirar. Dentro del casillero, cuidadosamente organizado, como si Frank lo hubiera colocado todo allí el día anterior, había 3 pilas distintas de objetos que no tenían sentido y a la vez lo tenían todo. La primera era un conjunto de bonos al portador, de esos antiguos que la mayoría creía que ya no existían. Encima había una nota con la letra de Frank. Mis verdaderos ahorros. El IRS nunca lo supo. Ahora son tuyos. Valor aproximado, 2.800.000 cuando maduren. Llévalos al First Ohio Bank. Pregunta por Walter Kowalski, en banca privada. Él sabe que vendrán. Me temblaban las manos al tomar uno de los bonos. Era real, con diseños intrincados y números de serie fechados en 1982. Debía haber 50, tal vez más. Cada uno valía más dinero del que había ganado en los últimos 5 años combinados. El segundo objeto era una carpeta manila gruesa, llena de documentos legales. La etiqueta decía Talbot Plumbing Supply, pero la fecha de constitución era 1998, 3 años antes de que yo fundara mi empresa. La abrí y encontré los estatutos de incorporación de una compañía registrada en Delaware con el mismo nombre que la mía, donde yo figuraba como único propietario y Frank como agente registrado. Una nota adhesiva en la primera página decía: Revisa el registro de patente. Pasé las hojas hasta encontrarlo.
Patente número 6.850.239. Método y sistema para el refuerzo de uniones de tuberías de cobre. El inventor registrado era Dennis M. Talbot. La fecha, 2001. Eso es imposible, susurré. Yo nunca presenté una patente. Pero sí había inventado algo. En el año 2000 le mostré a Frank una técnica que desarrollé para reforzar uniones de tuberías, reduciendo los fallos en un 70%. Él se entusiasmó, me pidió que lo documentara e incluso me hizo demostrarlo ante un abogado amigo suyo. Yo lo olvidé por completo, ocupado en construir el negocio. Pero Frank no lo había olvidado. Había registrado la patente a mi nombre sin decirme nada. Una segunda nota añadía: cada gran fabricante usa hoy tu método. Los acuerdos por infracción de patente te esperan en el bufete Brennan y Associates. El señor Brennan te espera. El tercer objeto fue el que me quebró por completo. Un sobre blanco, más nuevo que los demás, con las palabras para Meredith escritas en la portada. Dentro había una carta fechada una semana antes de la muerte de Frank. Querida Meredith, ahora solo tienes 6 años, pero algún día leerás esto. Tu padre es el mejor hombre que he conocido. No porque nunca falle, sino porque nunca se rinde. Cuando llegué a América sin nada, la gente me ayudó. Yo lo ayudo a él, porque eso es lo que hacen los verdaderos americanos, se levantan unos a otros. Si alguna vez ves que se siente perdido, recuérdale que la medida de un hombre no está en no caer nunca, sino en cómo se levanta. Cuando cumplas 18 años, llama a este número. Mi abogado tendrá algo para tu educación, pero solo si te has reconciliado con tu padre primero. Con cariño, abuelo Frank. Detrás de la carta había un bono de ahorro de $100.000 a nombre de Meredith, con vencimiento en su 18º cumpleaños. Santo cielo, silbó Eugene, impresionado. Tu amigo realmente pensó en todo. Había más. Un pequeño cuaderno de cuero, lleno de pensamientos de Frank sobre los negocios, la vida y sobre mí. Páginas y páginas de sabiduría escritas en su inglés cuidadoso. Lecciones que nunca tuvo la oportunidad de enseñarme en persona. Una entrada del 2008 destacaba entre todas. Dennis perderá todo algún día. Todos los hombres exitosos lo hacen. Cuando ocurra, creerá que ha fracasado, pero el fracaso no es más que educación disfrazada. Estoy preparando su resurrección antes de su crucifixión, porque lo conozco. No pedirá ayuda. Creerá que debe ganársela. Ya lo ha hecho. En el fondo del casillero había una fotografía que nunca había visto. Frank, más joven, posando junto a otro hombre que se parecía exactamente a él. Detrás, una nota. Mi hijo, Marek, quien eligió el dinero rápido sobre la sabiduría lenta. Dennis es el hijo que deseé, uno que construye en lugar de destruir. Eugene me ayudó a trasladar todo a un par de cajas de documentos que encontró. He trabajado aquí 37 años, dijo mientras caminábamos de regreso. Nunca vi nada parecido. Tu amigo debió quererte con toda el alma. Así fue, respondí, con la voz quebrada. Solo que nunca supe cuánto. No cobré todo de inmediato. Frank me había enseñado que la paciencia era la diferencia entre los ricos y los verdaderamente prósperos. Los ricos se aferran al dinero como un ahogado a un salvavidas. Los prósperos se mueven con calma y estrategia, como jugadores de ajedrez pensando 6 movimientos por delante. Mi primera llamada fue a Burton Cramwell, el abogado de divorcios del que todos decían que era imposible de costear. Su tarifa inicial era de $50.000. La pagué con el primer bono que cobré, viendo cómo la secretaria abría los ojos de par en par al entregarle el cheque. Señor Talbot, dijo Cramwell después de revisar mi caso durante 1 hora, su esposa ha estado planeando este divorcio desde hace mucho más de lo que imagina. Ha estado moviendo activos, escondiendo dinero y construyendo un caso para obtener la custodia total basándose en su supuesta inestabilidad financiera. Pero cometió errores. Ese entrenador, Brice Hoffman, compró con ella un condominio hace 6 meses usando fondos que,
técnicamente, pertenecían a ambos. El color debió desaparecer de mi rostro, porque él añadió enseguida: «Esto lo cambia todo. Infidelidad, bienes ocultos, manipulación financiera. De repente, ya no es usted el único que queda mal en los papeles». El caso de la patente fue aún más claro. Thomas Brennan, el abogado de Frank, había estado construyendo el caso durante años, esperando a que yo apareciera. «Frank sabía que usted nunca perseguiría esto por su cuenta», me explicó, señalando cajas de pruebas. Así que me contrató para hacer el trabajo previo. Cada gran fabricante de plomería en América del Norte ha estado usando su método de refuerzo sin atribución ni pago. Los acuerdos que ya he negociado valen aproximadamente $4.200.000. Solo necesitan su firma. 3 semanas después, mi teléfono sonó a las 11 de la noche. Era Meredith, llorando tan fuerte que apenas podía entenderla. «Papá, lo siento tanto. Encontré correos en el portátil de mamá. Ha estado viéndose con Brice desde hace 2 años. Me dijo que habías apostado todo, que elegiste el negocio sobre nosotras, pero la tía Teresa me contó la verdad sobre la demanda. Gastaste todo para proteger tu reputación, para demostrar que eras honesto, y mamá lo sabía. Ella lo sabía, y se fue igual. Cariño, ¿dónde estás?» «En casa de Kelsey. ¿Puedes venir por mí, por favor?» Conduje bajo la lluvia en la camioneta de Coulten, todavía demasiado arruinado para reparar la mía. Meredith salió corriendo antes de que pudiera estacionar, lanzándose a mis brazos como cuando tenía 6 años. «Soy la peor hija del mundo», sollozaba contra mi hombro. «Me necesitabas y te abandoné en tu cumpleaños, papá, tu 50º cumpleaños. Mírame», le dije, levantándole el mentón. «Tienes 16 años. Le creíste a tu madre. Eso hacen los hijos. No hay nada que perdonar». El proceso de divorcio tomó un rumbo muy distinto después de que Cramwell presentó pruebas de los bienes ocultos y el romance de 2 años de Ranata. La jueza, una mujer que había visto todas las artimañas posibles, no se mostró nada divertida con el intento de Ranata de reclamar abandono mientras llevaba años planeando su huida. Obtuve la custodia compartida de Meredith, aunque ella eligió vivir conmigo a tiempo completo. Ranata se quedó con la casa, pero tuvo que comprar mi parte con el dinero que había escondido. Usé esos fondos para reiniciar el negocio, aunque de una manera distinta esta vez: una sola tienda, horarios manejables y un enfoque en la innovación en lugar de la expansión. Los acuerdos de la patente se depositaron en mi cuenta un martes. $4.200.000 por una idea que había dibujado en una servilleta 24 años atrás, una idea en la que Frank creyó lo suficiente como para protegerla cuando yo ya la había olvidado. 6 meses después, en mi 51º cumpleaños, Meredith me preparó el desayuno. Panqueques quemados por un lado, huevos demasiado líquidos, tocino de alguna forma a la vez crujiente y crudo, y fue perfecto. «Papá», dijo, entregándome una tarjeta, «necesito decirte algo. Cuando era niña, Frank me dijo que tú eras el hijo que él habría querido tener. En ese entonces no entendí lo que eso significaba, pero ahora sí. Significa que él vio en ti lo que yo debí haber visto, que caer no te convierte en un fracasado. Rendirse sí. Y tú nunca te rendiste». Dentro de la tarjeta estaba la carta que Frank le había escrito, la misma del casillero. Ella ya había llamado al abogado Brennan sobre el fondo educativo. «Quiero estudiar negocios», me dijo. «Como tú y el abuelo Frank. Hoy mi oficina tiene 2 maletines. El original de Frank, ahora retirado, pero exhibido con honor, y uno nuevo que compré para la graduación de Meredith. Dentro del suyo hay una llave del casillero 244 de la Estación Unión, pagado por 40 años, que contiene su propia red de seguridad que, ojalá, nunca necesite. Porque así es como se ve el amor verdadero. No son los grandes gestos ni las vidas perfectas, sino la preparación silenciosa para tormentas que esperas que nunca lleguen. Frank sabía que caería, porque todos los que se atreven a alcanzar algo grande caen eventualmente. Pero también sabía que me levantaría, porque eso fue lo que me enseñó a hacer.
Ranata aún vive con Brise en ese condominio. A veces los veo en el supermercado y nos saludamos con una leve inclinación, como dos extraños que alguna vez compartieron un sueño que simplemente no funcionó. Ella se equivocó al decir que yo no era nada. Y también se equivocó en algo más. Tener 50 no es ser viejo. Es apenas la mitad del camino, cuando estás construyendo algo que está destinado a perdurar. El maletín me salvó la vida, pero no de la manera que imaginarías. El dinero era solo dinero. Lo que realmente me salvó fue descubrir que alguien había creído en mí lo suficiente como para planear mi resurrección antes incluso de que cayera. Frank Ostrowski, un inmigrante polaco de inglés torpe y manos encallecidas, me amó como a un hijo, y ese amor valía más que todos los bonos al portador del mundo. A veces Dios sí cierra todas las puertas. Pero, si tienes suerte, mucha suerte, alguien que te ama ya ha instalado una ventana. Solo tienes que estar lo suficientemente roto como para mirar hacia arriba y verla. Si esta historia te conmovió, dale me gusta a este vídeo y compártelo con alguien que necesite escuchar que caer no es el final. Cuéntanos en los comentarios alguna vez que alguien creyó en ti cuando tú habías dejado de hacerlo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de resiliencia, redención y de esas formas inesperadas en que la vida nos recuerda que nunca estamos realmente solos.